siempre se ha visto un poco como eso, como un trabajo de hombres. El mar lo es todo. Para mí el mar inspira toda mi vida. Hay muchas más personas que aman el mar de la misma manera que yo. Mi vínculo es un vínculo vital. Prácticamente desde que nací tengo una conexión con el mar, casi empecé a nadar antes que a andar. Pues el mar significa satisfacción de que está mi marido pescando y entonces ahora que también todos mis hijos también están pescando. ¿Ves? Y aparte, como se dice, que desde fuera se ve duro y sacrificado, pero desde dentro la verdad que es espectacular. El mar es mi casa, yo siento que estoy en casa. Es el espacio que me ha permitido desarrollar y disfrutar de esas dos condiciones de una manera más amplia hasta convertirse en mi profesión, dedicada a la educación marina, a la formación de buceo y hacer de conexión entre el mundo académico y el gran público. Ser miguetana en el mar yo creo que tendría una sensación como de vacío, como de esa falta, porque al final es de que tengo uso de razón, estoy aquí. Para mí el mar significa todo. A ver, yo es que soy un poquito romántica, entonces yo lo veo como mi identidad de alguna forma. No concibo ninguna etapa de mi vida alejada del mar. Siempre he estado relacionada, me sirve como refugio cuando estoy mal, como zona de celebración o como zona a la que acudo cuando estoy bien. Me llamo Teresita Juan Martínez, hija de marinero. Mi abuelo marinero, mi hermano marinero, venimos todos de la mar. Como tu segundo lugar, tu segunda casa, es ya llegar a él y de alguna manera embeberte, no sé. Y a mí como que se me iluminaron los ojos y dije, yo quiero aprender más de esto y sobre todo de una investigadora como es Emma. Yo cada vez amo más el mar. Cuando era muy chiquitica, en el Mar Menor, pues veíamos los caballitos de mar. Es que me recuerdo rodeada de familia, rodeada de amigos y pasando pues todo el verano disfrutando del agua. Y me recuerdo agarrada como un mono a la espalda de mi padre porque aún ni sabía nadar, ambos con nuestras gafas de snorkel y los dos alucinando con la vida marina. Mis primeros recuerdos fueron desde bien pequeña, cuando mi padre pescaba boles grandes aquí en el Mar Menor, de doradas grandes. Yo venía con mi madre y estábamos aquí para ver el paisaje, vender el pescado y yo pues correteando por toda la lonja ahí desde bien pequeño. Me recuerdo buscando en una playa, intentando interpretar qué había aquí, por qué vienen las olas, por qué el mar es salado. El mar son muchas cosas. Cuando yo me inicié, pues yo no tenía referentes mujeres, tenía un apoyo de mi familia, pero no tenía esas referentes. Tengo una trayectoria de supervivencia. Cuando yo empecé prácticamente no se hacía nada de educación ambiental marina. Yo tenía muy claro que la ecología y el medio marino eran mi vida. La sinergia de ambos iba a ser mi futuro. Yo empecé a hacer ese tipo de transecto desde que tengo memoria. Ponía mis gafas en el Mar Menor, que es un sitio súper seguro, y cuando tuve la oportunidad de crecer allí estaba lleno de vida, entonces yo me hacía mi rutita y veía dónde estaban pues, los gobios, dónde estaban las salpas y me preguntaba cosas, ¿no? De ¿y a dónde irán? ¿Y mañana seguirán? ¿Y cuándo es el momento específico en el que se van? Bueno, pero si yo he aprendido de la gente mayor de la calle y de casa y de mi familia. Madrugábamos a las 4 de la mañana, nos sentábamos a la puerta de la calle
las vecinas, las amigas o los familiares. Venga por la mañanita con la luz de la bombillita, todas allí contando lo de durante el día, lo que pasaba, lo que pescaban, lo que traían. Y ahí hasta que salía el sol. Hay una para ver para la llancha, la tarde. Mi madre, y te puedo decir que hoy día con 87 años sigue saliendo cada día durante el verano a explorar y es una persona con la que todos compartimos eso, ¿no? Yo en particular pues tengo un vínculo muy especial porque las dos tenemos esa pasión por el agua, por estar en el agua y por observar y disfrutar. Y pequeñita, mi abuelo me llevaba en verano a esperar los barcos al puerto. Y de paso pasamos la glorieta, estaba la Imense, que ahora han cambiado y él siempre me compraba un helado. Eso se me ha quedado grabado. Hace 23 años se nos metió empezamos la aventura de hacer realidad ese sueño de mi padre, pues desde muy pequeña, a lo mejor 12-13 años en verano, por cómo se podía pescar al curricán, como recreo, me encantaba. Nunca me planteé la pesca, nunca lo vi como un trabajo. Yo creo que porque no era común que la mujer hubiera mujeres pescadoras, yo no conocía ninguna. Entonces por eso yo creo que quizás nunca lo planteé. Yo, sobre todo de aquí, de la región de Murcia, soy la única mujer que ha pescado el chanquete en el Mediterráneo. Pues yo empiezo a ser armadora en el 97. Compramos el primer barco, que lo compramos de Castellón. Era un barco de madera. Una armadora, pues así te hago muchas cosas, muchos dolores de cabeza. Desfile a dar la cara al banco. Contabilidad, que voy a la asesoría, a recoger la contabilidad, ir todos los papeles de la cofradía, presentarme donde tenga que presentarme, defender porque es un negocio, te tienes que presentar. Yo siempre me he visto investigando, siempre, que sentí la necesidad de dedicarme por completo a este mundo, porque cada vez me iba atrapando más, cada vez encontraba más preguntas y más interrogantes que quería responder. Estoy centrando en mi investigación en la nacra. La nacra es un molusco bivalvo endémico del Mediterráneo. Esto quiere decir que solo se encuentra en nuestro mar, en el Mediterráneo. Intentar contar lo que investigas de una forma que traspase, ¿no? Ya no solamente al mundo científico, ¿no? Sino dar a conocer lo que tenemos aquí como legado natural, patrimonio natural. Esa ciencia está incentivada por todos nosotros. No se quiere y no se conserva aquello que no se conoce. Es importante conocer para gestionar en un planeta que está ahora mismo en la cuerda floja. Se me hace difícil pensar en cómo hacer algo a largo plazo sin que se tenga en cuenta ese conocimiento, sin que se tenga en cuenta todas las voces. Que para solucionar los desequilibrios que hoy día observamos en el medio marino es de extrema importancia contar con las personas. Creo que para acercarnos al sector pesquero tenemos que partir de respetar el conocimiento que ellos ya tienen, porque también es verdad que el sector pesquero tiene un conocimiento innato y observado, tiene ciencia porque lo ve, porque lo vive, porque ellos notan los cambios antes que nosotros, que los analizamos. Acercarte a ellos te das cuenta que de todo puedes aprender. Entonces los pescadores son, sobre todo ciertos pescadores, una fuente de sabiduría. Solamente hay que traducir esa experiencia a conocimiento científico. La mujer por naturaleza tiene otra forma de hacer las cosas, tiene otra forma de trabajar, una empatía diferente, y es necesario en esa estructura y en ese sector cómo entiende la mujer la manera de trabajar.
He descubierto que me mola mucho, que al final el trabajo en sí, cuando hay capturas sobre todo, es entretenido, es ameno, estar en el mar es una gozada, o sea que a mí el trabajo en sí me gusta. Pero también me ha servido para ver la dureza del mar, el frío es mucho más frío en el mar, el sol te achicharra y también al final ver que, pues, hostia, que es posible, que puedo realizar perfectamente porque siempre se ha visto un poco como eso, como un trabajo de hombres. Que las mujeres han venido aquí al puerto, lo mismo invierno que verano, de buena mañanita, lloviera, no lloviera, hiciera calor, día de Navidad, día de fiesta, el día que fuese, el barco tenía que salir. Y esas mujeres se sentaban en el suelo y todo el día, venga, 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 remendando, arreglando los artes rotos que traían los hombres del mar. Eso sí, habían mujeres, muchísimas. Los hombres de Santa Pola no querían que las mujeres salieran al mar, porque la mujer era un respeto muy grande para estar entre hombres. Sorprendentemente somos muchísimas mujeres las que formamos parte del equipo de marcaje, como tú ya sabes que pudiste estar con nosotras, y es una experiencia muy bonita y a mí me da mucho gusto porque yo creo que si me pongo a hacer memoria no creo haber estado en ningún barco que fuera toda la tripulación chicas como este. Era increíble ver cómo la campaña éramos un barco lleno de mujeres, además mujeres trabajando con tiburones, ¿no? Que es como una imagen todavía más fuerte que se suele asociar más a hombres. Y yo recuerdo acabar esa campaña y decir, jolín, qué bonito poder participar en esto, estar rodeada de mujeres, qué bonito. A lo mejor la especie vegetal será el limón, pero la especie animal 100% es ese pez guitarra. Entonces, el hecho de que tengamos peces guitarra en la zona de Cabo de Palos, ¿no? A lo mejor es una señal de lo que se está haciendo bien. Para mí el CIMAR ahora mismo es como mi casa y el equipo con el que estoy es un equipo fantástico que me ha permitido poder desarrollar muchas de las cosas que previamente no había podido desarrollar. Me gusta sobre todo también porque compartes con gente que la apasiona de que te apasiona. La única forma en la que quiero como participar en el mar es desde el respeto, desde la libertad de los animales y desde su risa y paciencia. Pero creo que faltan referencias alrededor del mar, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la pesca. Creo que es fundamental para crear vocaciones. El mensaje que yo daría a una niña que quiera trabajar en el mar es que es muy bonito, que lo disfrute y que lo pruebe. Que no tire nunca la toalla, que trabaje, que estudie, que se rodee de gente que la apoya, porque hay mucha gente que estamos dispuestos a ayudar a otros. Pues le diría que adelante, que ahora hay muchos medios con los que los pueda hacer y que por ejemplo es fundamental, ya que dependemos totalmente de él y que hay que cuidarlo y preservarlo para que de alguna manera continúe en las siguientes generaciones, que no se pierda. Todas las mujeres profesionales, sean pescadoras, instructoras de buceo, gestoras, aquellas que en su ámbito pues promueven el conocimiento del mar, sin duda están promoviendo ese cambio. Creo que el papel de las mujeres tiene que ser el mismo que tiene cualquier persona, que es al final a lo que aspiramos, a un futuro igualitario, 100%. Creo que es fundamental para que nuestra cultura y nuestro patrimonio en un país como el nuestro, que no se entendería sin el mar, siga hacia adelante. Me gustaría aportar algo en esta conservación de la laguna. El mar nos ofrece un vasto conocimiento y que todavía está por descubrir. Hay un futuro para ellas y un espacio para ellas que deben de ocupar. Yo no podría vivir si no estoy en el mar.
El mar es mujer que el mar la necesita.